muy amable con habernos invitado a ustedes, a la federación, a sus integrantes. Regálenme medio minuto para saludar a quien tiene mucha culpa de que yo esté aquí sentado. Danilo Reinaldo Vivas Ramos, mi profesor en el quinto de bachillerato en el Colegio Ulloa. No, pues, maravilla, maravilloso. Era él un aventajado estudiante de la Facultad de Matemáticas de la Universidad del Cauca. La primera clase que recibí en ese colegio público se llamaba Estadística. Y lo primero que nos dijo Danilo Reinaldo Vivas Ramos: tienen que distinguir en la vida entre un estadista y un estadístico. Yo me fui por estadista, por culpa de él, y aquí estoy sentado. Gracias, profesor Reinaldo. De verdad que sí, está que lo quiero mucho y lo respeto mucho, la delegación del Cauca. Y a todos en general. Tengo una curiosidad. Ninguno tiene corbata, eso significa trabajo. ¿Sí? Y miré uno por uno. Quiere decir que nosotros no trabajamos. Bueno, en realidad estamos en un momento bastante difícil de la historia colombiana. Esto no es ningún descubrimiento, es una realidad que se viene sintiendo y que se agudiza ante malas lecturas o lecturas interesadas en generar zozobra, inquietudes, inseguridades. Y la verdad es que nosotros podemos decir con tranquilidad: Colombia es una democracia muy fuerte, muy antigua, muy probada en muchas circunstancias difíciles y siempre ha salido airosa. Esta no es la peor época que nos ha tocado sortear y por lo tanto podemos decir con tranquilidad que estamos listos y preparados para salir adelante siempre que estemos juntos todos. Y ahí hay una connotación importante. A nosotros nos han enseñado que hay tridivisión de poderes, el llamado equilibrio de poderes. La rama ejecutiva, el gobierno; la rama legislativa, el Congreso; y la rama judicial, las Cortes. Pero además de eso, que es muy importante en la democracia, y es la primera forma como las democracias se organizaron después de Montesquieu, que son los órganos de control, que son los que hacen que esas tres ramas del poder funcionen en armonía y no se desajusten en su funcionamiento. Y entonces está el señor que controla los recursos públicos, el Contralor General y su organización; el señor que le da legitimidad a la representación democrática; y un señor procurador que hace los mandados a la Constitución, que se llama rapitendero de la Constitución. Eso es lo que hacemos nosotros tres: darle seguridad y ajuste a lo que hacen las ramas del poder público. Por eso somos autónomos, no pertenecemos a ningún gobierno, ni a ninguna rama del poder público. Somos independientes, representamos cada uno en lo suyo a la sociedad. Lo del recurso público, la res pública, y lo de la legitimidad de la decisión de la democracia, nada menos que esas dos cosas. Y entonces, en un momento dado nos encontramos y nos pusimos a mirar cómo vamos a ejercer cada uno de nosotros nuestra tarea para hacerla de la mejor manera. Y la primera respuesta es que no la podemos seguir haciendo cada uno por aparte, sino que en punto a garantizar la legitimidad y la continuidad del régimen democrático colombiano, tenemos que unirnos los tres al menos, para garantizar que el proceso eleccionario sea tranquilo, sea pulcro, sea a la luz del mundo entero, no le quepa ninguna duda y no pase lo que en algunas partes del vecindario latinoamericano ha estado pasando. Entonces, en esa medida, trabajando con los gremios, con las universidades, con las instituciones públicas, encontramos un clamor general. La gente en Colombia necesita paz electoral. Todo el mundo está de acuerdo en que debe haber paz electoral. Las elecciones no se pueden hacer con premura, con miedo, con susto, con apremio, bajo amenaza, bien sea la amenaza de la fuerza física o bien sea la amenaza de la fuerza del dinero o bajo amenaza moral. No, tiene que ser un proceso limpio, tranquilo, transparente. Entonces, en ese ejercicio encontramos que sí, que lo que podemos resumir como el clamor general es paz electoral en todo el territorio colombiano. Por eso es muy importante que ustedes estén acá, porque entre otras cosas la federación en Colombia desde su inicio ha sido escuela de democracia, porque se organiza y sus cuadros se eligen en forma democrática con cédula.
Yo me acuerdo cuando repartíamos en Morales, con la federación, en Morales Cauca, en Cajibío, en Timbío, en el Tambo, en Inzá, que era en aquella época fue el café de mejor aroma del mundo, el de Inzá Cauca, hace ya unos años. Era la cédula cafetera, como una réplica de la democracia real con la cédula de ciudadanía. Y así han venido eligiendo democráticamente sus cuadros directivos, y ese es un organismo ejemplar en el mundo, que se mantiene gracias a la seriedad y que trabaja no como nosotros los que hemos hecho política alguna vez a punta de verbos, sino a punta de cargas de café. Ahí hay que producir y demostrar que se produjo y que el precio siguió y que no se le comió la roya, etc. Eso nosotros lo hemos sintetizado en paz electoral, que todos necesitamos tranquilidad. Y para hacer esa pedagogía hemos señalado lo que se llama la escalera de la democracia, que son 7 palabras que nos las aprendemos muy fácil. Lo primero, para que ustedes tengan tranquilidad y seguridad, es que aquí en Colombia vamos a hacer las elecciones. De eso no hay duda. Va a haber elecciones. Y de ahí partimos nosotros. Elecciones. Pero no puede ser de cualquier manera las elecciones ni con cualquiera persona. Esas elecciones tienen que ser libres, sin apremios, sin presiones, sin que uno lo estén amenazando. Y esas elecciones que sean libres también tienen que ser transparentes, sin trampas, sin compra de votos, sin vender también la conciencia. Y esas elecciones libres y transparentes tienen que ser seguras. Tiene que haber la tranquilidad de que el votante, el candidato, los que hacen la publicidad, el jurado de votación, los testigos electorales, la autoridad pública, la autoridad civil, tengan la tranquilidad de que no les va a pasar nada el día electoral, ni el día antes, ni el día después. Que puedan ejercer con seguridad su trabajo. Entonces, esas elecciones que vamos a tener y que las vamos a hacer libres y que las vamos a hacer transparentes y que además de eso serán seguras, tienen que ser también oportunas. Esto es muy importante, oportunas en momento, en la fecha en que está establecido en el calendario electoral que el señor registrador diseñó desde el principio del año, desde el 8 de marzo, que fue la primera fecha. Y así cada una de ellas, al milímetro, tenemos que cumplir en oportunidad. Y entonces esas elecciones que vamos a hacer, que serán libres, transparentes, seguras, oportunas, también tienen que ser conscientes, a conciencia, saber qué es lo que vamos a elegir. Vamos a elegir el Congreso de la República, Senado y Cámara, vamos a elegir presidente o presidenta, vamos a elegir vicepresidente o vicepresidenta. Y seguramente, si no alcanza en la primera, habrá segunda vuelta para lo mismo. Es tener conciencia de lo importante que es escoger a los mejores en forma libre, transparente, segura, oportuna y consciente. Y todos estos elementos, que sean elecciones, que esas sean libres, transparentes, seguras, oportunas y conscientes, tiene un cierre, que se respeten los resultados que arrojen las urnas, sea cuales fueren los resultados. Lo que diga el elector colombiano, lo que diga la democracia colombiana, libremente en esas urnas, el 8 de marzo y el 31 de mayo, eso es lo que vamos a hacer respetar. Para eso estamos nosotros las autoridades, desde ahora y para entonces y después, dándole fidelidad a la decisión que tome la población colombiana que vota, la ciudadanía que vota. Porque es un momento muy complicado del devenir histórico de Colombia. Y no podemos ser indiferentes a lo que pase, sino que tenemos que estar del lado de la razón, del lado de la conveniencia, del lado de lo que las mayorías necesitan, requieren y reclaman. Por eso nosotros estamos conjuntamente trabajando con esa consigna que les queremos transmitir. Luego veremos ya con las directivas cómo vamos a llegar. Yo lancé una frase ayer, quiero que me la acoliten. El mensaje de la paz electoral tiene que llegar a cada mata de café en Colombia, hasta allá, hasta el territorio. Eso es paz electoral. Muchas gracias, señor procurador. Y vemos un poco el compromiso profundo que se tiene aquí oyendo al registrador y al procurador, y ahora sobre lo que significa la democracia. Realmente uno esa confianza, esa convicción. Y como decía el procurador, detrás de todo hay la plata. ¿Qué hacer con la plata? Hay que seguir la plata. Y aquí pues tenemos al hombre y la institución que vigila la plata, ni más ni menos, señor Contralor. Y usted ya ha venido
levantando una cantidad de banderas, alertas amarillas, alertas rojas. También se ven pues, muy, digamos, muy como al acecho, pendiente de vigilar realmente que este es un proceso electoral donde... ¿Qué le preocupa? ¿Dónde cree que hay que estar muy atentos, no solo usted como procurador, sino el país, la sociedad, de cara a este proceso electoral que ya empezó? Los tres tenemos como objetivo común el comportamiento de los servidores públicos. Cada uno en su especialidad y cada uno con su misionalidad, pero allí hay un común denominador que tenemos que atender debidamente. Y eso ya nos ubica en un terreno que debemos compartir, en un camino que vamos a transitar. Venimos transitando juntos de la mano y que vamos a terminar bien, porque esto no hay más alternativa, sino que todo salga bien. Hay unas circunstancias que es bueno mencionarlas para que ustedes reflexionen. Por ejemplo, nunca antes había habido, como hay ahora, tantas aspiraciones para ser presidente de la República. Pasan de 100. Bueno, hay tres categorías ya. Precandidatos, los que serán candidatos y los que desde ahora son poscandidatos porque no van a ser ninguna de las dos anteriores. Es una cosa que no se conocía aquí. Y todo el mundo, seguramente con legitimidad y con el mejor propósito y los mejor preparados y los más honestos y los más capaces, como decían los 80, están deseosos de servir a los colombianos. Pero eso no es del todo saludable porque distrae, las propuestas no se alcanzan a digerir, es más, muchas no siquiera se han elaborado, se trabaja sobre la figura de la persona y no sobre la propuesta que va a agenciar. Se distrae la mente en que yo soy de una extrema y yo no soy de la otra extrema, en vez de buscar qué es lo que más le conviene a Colombia en este momento para salir otra vez a buscar el progreso, la tranquilidad y la paz, que es lo que está por debajo de todo eso. Ustedes, yo identifico, sin criticar a quienes quieren aspirar, porque para eso es una democracia y para eso hay libertad, pero no es mejor la democracia entre más partidos haya, eso está demostrado que no. Y tampoco es mejor democracia cuando hay un solo partido o dos nomás. Hay que buscar un justo equilibrio, pero en fin, ese es un fenómeno que está allí para que lo examinen. Lo interesante es ver si de 95 aspirantes, 95 propuestas son distintas entre sí. O qué es lo que se parece más a la una a la otra y cuál es el matiz que los diferencia y qué es lo que uno puede considerar que es más adecuado para el país en general, pero para su sector, pero para su interés individual. Ustedes son empresarios del agro, pero dentro del agro no son algodoneros, ni son sembradores de caña de azúcar, ni de palma africana, sino de café. Entonces, ahí, y de cacao. Ahí van, bueno, y el plátano para el sombrío, etcétera. Pero eso es una cosa específica, entonces no puede ser que todo sirva para todo, que toda la fórmula van a resolver todos los males. Esa es una tarea que nosotros, por eso ya hablamos de consciente, votación consciente, el que sea, pero que lo hagan consciente. No, yo ni ninguno de mis compañeros acá decimos por quién hay que sí votar o por quién no hay que votar. Eso no es un asunto. Lo que sí les queremos decir es que hay que votar. Mire, el que no acude a votar está desperdiciando, renunciando, tirando por la borda su sagrado derecho a escoger quién va a dirigirnos a nosotros. Pero no queda ahí el tema. No solamente renuncio graciosamente, no, el que sea. No, es que el que no va a votar, así sea en blanco, o no vota por ninguno, lo que está es permitiendo que los otros escojan quién lo va a mandar a uno. Y eso es peor todavía. Una cosa es no intervenir en la elección y otra es tener que aguantarse que otros elijan para que uno tenga que someterse a esa elección. Esa es la clave de que hay que participar. Bueno, con quien quieran, con quien se sienta más identificado, el que crean que va a ser la mejor presidencia, ojalá sea en este siglo, pero votar, participar, acudir a construir la democracia desde la base, a que la cantidad de votos válidos sea muy superior a la de la anterior elección de Congreso y a la anterior elección de presidente. Siempre es mucho más la cantidad de votos para Congreso
que para presidente de la República, obviamente, porque hay una motivación diferente. Pero hay que participar de esa votación, tratar de decidir qué es lo que va a pasar con nosotros, quiénes nos van a dirigir. Cada uno en su conciencia verá por dónde se inclina y lo tiene que hacer libremente y no tiene por qué ser objeto de ninguna crítica ni tampoco de ningún halago. ¿Nosotros qué hacemos ante eso? Garantizar la transparencia, la verticalidad, el cumplimiento estricto, el buen manejo del recurso. Por ejemplo, ahorita ya entramos en la primera etapa de ley de garantías para evitar que se abuse en la administración pública local y regional de la contratación para poder incidir en la voluntad electoral y en la conciencia de los votantes a través de contratación de obra pública o de orden de prestación de servicios. Ahí estamos controlando, vigilando. Y el que se descarrile de eso tendrá las consecuencias. Los que hagan indebida participación en política, debo decir aquí, no toda participación en política es censurable. Pues tan así será que es obligatorio votar. Es un deber de la Constitución y también es un derecho de la Constitución. Entonces, votar no es indebido. Al contrario, de no hacerlo es un poquito complicado. Pero hay cosas que no se deben hacer. Es indebida participación. Ejemplo, un señor alcalde de una ciudad intermedia cuya señora esposa, muy digna ella, estaba de candidata para una consulta popular de un partido muy conocido para ir al Senado de la República. Y el señor no se cuidó de no pasar esa raya de la pulcritud, de la decencia, de la delicadeza y de la disciplina, suspendido en horas. Un señor por allá que se paró en una tarima a anunciar que iban a haber unos candidatos, alcalde el señor, a las 5 de la tarde estaba suspendido el cargo, porque eso es indebido, eso no se debe hacer, eso desequilibra la tranquilidad que hay, eso es ventajoso frente a los que no tienen la capacidad de estar allí representando esa alcaldía. Y así esperamos que no haya necesidad de hacerlo, pero si hay necesidad lo hacemos. Todo servidor público que indebidamente incurra en participación en política, a favor o en contra de lo que sea o de quien sea, va a sentir el castigo, la sanción, la acción de la Procuraduría General, como lo viene haciendo la Contraloría General de la República, y en el nivel técnico y operativo también la Registraduría. Esos son elementos que uno los tiene ahí al frente y a veces de tanto verlos no los detecta. Pero es así de sencillo. Hay que participar en la votación libremente. Nadie les va a decir por quién tienen que votar. Pero es mejor participar en la votación, así sea votando en blanco. Es más, así sea que el voto le salga nulo o no marcado, porque eso también cuenta para los guarismos finales, para saber qué porcentaje de la población votó. Pero además hacerlo libremente es para poder escoger. Y claro, lo que decía Alejandro aquí, el señor Contralor, lo que resulte hay que respetarlo. Lo que termine sucediendo no es que si no ganaron los míos, entonces arrebato. No, señor, tengo que someterme democráticamente a la voluntad mayoritaria. Aquí está la autoridad para que haga valer eso, aquí está el Contralor y aquí está. Y hay un elemento muy grande, muy aglutinante, que debo decirlo porque aquí está una de las mejores representaciones, el sector de los medios de comunicación. Son los que nos llevan el mensaje, son los que nos orientan, son los que nos abren los ojos y son los que también contribuyen a la legitimidad y al buen suceso de la escogencia de quienes van a dirigir una nación, que somos todos, en diferentes momentos, Senado, Cámara, Presidente, Vicepresidente, pero ellos también son parte muy importante y con ellos también tenemos que ir de la mano. Si nosotros atendemos esas elementales cuestiones, vamos a salir bien. Y lo digo sin reserva alguna. No hay la menor duda que Colombia en este proceso que viene el semestre entrante va a recuperar el buen camino en su historia de éxito republicano y de democracia, que no sabemos en qué oscura noche de la lucha interclase la perdimos por allí y nos encunetamos, pero vamos a volver a la pavimentada y vamos a salir adelante. Muchas gracias. Gente tan sabia y tan sabida, que no es lo mismo, no hay que hacerle recomendaciones de lo mejor que nos interesa y queremos para el país. Yo, como decimos nosotros en algunos escenarios, en virtud de la edad, de la hora y del hambre, solamente quiero contarles algo de mi infancia, de mi vida íntima. Yo me crié en La Guajira, en San Juan del Cesar, Guajira, donde también hay café en la Sierra Nevada.
Y siempre crecí con una sensación que conservo todavía, que cuando uno ahora ya viejo, que están colando café, huele el aroma, a mí se me viene, huele a patria. Y yo, sí, a patria. ¿Sí? ¿Y por qué es que yo tengo eso desde pequeñito? Porque cuando me huele, claro, a las 5 de la mañana ya está el sol afuera, en La Guaira. Entonces es hora de salir a trabajar. Mi papá era ingeniero civil, tenía unas obras y los correspondientes trabajadores, y entonces los ponían a hacer fila, y a la hora de dar el café de la mañana, a las 5 de la mañana, cantaban el himno nacional, ya para irse a trabajar, para irse a la obra. Entonces yo tengo esa íntima conjunción de el olor del café con el sentimiento de patria.